Queridos hermanos, hoy es un día para hacer silencio interior y acompañar con profunda reverencia a Jesús, quien nos muestra dos realidades contrastantes en su cuerpo ultrajado: el hombre que muere y el Dios que quiere rescatarlo. El libro del profeta Isaías presenta un relato estremecedor que nos ayuda a sumergirnos en el misterio de un Dios todopoderoso que por amor se presenta ante nosotros en la persona de un hombre real, maltratado, humillado, que en medio del dolor sigue amando hasta el final. Pero también en Jesús vemos al ser humano de todos los tiempos que es víctima del odio y repudio de sus semejantes. Cristo, maltrecho y clavado en la cruz, se convierte en un grito que reclama justicia por tantos inocentes asesinados y exige la conversión de mente y corazón de aquellos que insisten en obrar mal. En Jesús crucificado también vemos la solidaridad de Dios con el hombre, pues a través de sus propias heridas restaura la humanidad entera. Tomémonos un tiempo suficiente para meditar en el amor que Dios nos tiene y la exigencia que desde la cruz se nos hace para luchar contra todo aquello que denigre la dignidad humana. Cuánto he esperado ese momento, cuánto he esperado que subieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que tú piensas, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces he cargado, yo he sido tu mejor amigo.
pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Como yo. Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, lleguemos también la imagen del hombre celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y entramos a la primera parte, que es la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Isaías. Miren, dice el Señor, mi siervo coronará su obra y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admirarán muchas naciones y los reyes quedarán mudos de asombro al ver algo nunca antes sabido y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, daba horror mirarlo. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado, pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó, nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió Él. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas,
siguiendo cada uno su camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente, sin abrir la boca. Guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Sin protección, injustamente se lo llevaron. Nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos. La rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con los malvados, con gente perversa lo sepultaron, aunque no cometió crimen alguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida, volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás, cargando con la culpa de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes, y con los poderosos tendrá parte en el triunfo. Porque se entregó a la muerte y lo contaron entre los malhechores, y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas, como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarlo de la muerte, y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia, y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón, y entraron a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía ese lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues acompañado de la tropa y algunos sirvientes ceñidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿Quién buscan? Ellos le contestaron. A Jesús el de Nazaret. Él les dijo. Yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez. ¿Quién buscan? Ellos le dijeron. A Jesús el de Nazaret. Jesús respondió. Ya les dije que soy yo. De manera que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: no dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote de ese año y fue el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose, porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han escuchado, a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal,
muestra en qué está lo malo. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron, ¿no eres tú también de sus discípulos? pero él lo negó diciendo, No soy. uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo, Yo te vi en el huerto con él. pero Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó un gallo. De donde salió Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó. ¿Qué acusación tienen contra ese hombre? Ellos le respondieron. Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo. Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron. Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. ¿Dices tú esto por tu propia cuenta o porque otro te lo dijeron de mí? Pilato respondió. Yo no soy judío, gente de tu propio pueblo, y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió. No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio para que pelearan, para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo. Entonces, ¿sí eres rey? Jesús respondió. Eres tú quien lo dices. Yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto, salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron, A ese hombre no, suéltanos a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo. Y se le acercaban y le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos, Miren, aquí se lo traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, Ahí tienen al hombre. apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. los judíos le replicaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declaró Hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizado más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús. ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre
y también para crucificarte? Jesús le respondió: No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso, más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: Si dejas libre a este, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gábata. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron. Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos más rey que al emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se lo llevaron pues a Jesús y cargado con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron, pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No debieras haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, más bien echémosla a suerte para bien a quien le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, este es tu hijo. Luego dijo al discípulo: Esta es tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nos arrodillamos unos momentos.
Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y aloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo, embalsamándolo con las sustancias aromáticas según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en el que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Nos sentamos. Nos encontramos en el segundo día de este trido pascual, con la celebración del Viernes Santo. Y esta celebración es el único día en todo el mundo en que no se celebra la Eucaristía, sino que todo gira en torno a la pasión, muerte de Cristo. ¿Y por qué gira en torno a esto? Porque es el sacrificio más grande de Dios por la humanidad. Y ese sacrificio de Dios lo hizo sencillamente porque quiso remediarnos a nosotros que vivíamos esclavos de nuestros pecados. Por eso la cruz, que es el signo principal de esta celebración del Viernes Santo, es el mayor signo de ese amor de Dios hacia la humanidad. Y es un amor que no tiene límite. Es un amor que se dio, que se ofreció y que todos los días se nos ofrece cuando nosotros celebramos la Eucaristía, cuando hacemos memoria de ese sacrificio del Señor. Por eso el amor de Dios hacia la humanidad se refleja en Jesús, en ese siervo doliente que sufrió hasta lo que nosotros no nos imaginamos, para que nosotros podamos verdaderamente vivir en la libertad, pero sobre todo podamos vivir como hijos de Dios. Es el sacrificio de Dios para que nosotros pudiéramos verdaderamente vivir en la luz. El amor de Dios hacia nosotros. Y es un amor que nosotros debemos verdaderamente renovarlo todos los días, especialmente hoy, Viernes Santo.
porque Jesús siempre nos ama, porque Jesús siempre se nos da, porque Jesús siempre sale a nuestro encuentro para mostrarnos a nosotros lo mucho que Dios, que su Padre Dios nos ama, y sin embargo muchas veces nosotros ni cuenta nos damos de esa inmensidad, de esa fuerza que tiene el amor de Dios hacia nosotros. Por eso muchas veces vivimos esclavos de nuestra historia, de nuestros pecados, de nuestras situaciones, y no somos capaces de darnos cuenta de esa inmensidad, de ese amor de Dios, de ese sacrificio de Dios que se hace realidad en Jesús. Por eso esta celebración, queridos hermanos, nos tiene que llevar a eso, a contemplar el gran misterio del amor de Dios. Que no basta con decir, sí, Dios me ama, pero tú te sientes verdaderamente amado por Dios. Tú sientes a Dios un Dios cercano, tú sientes a Dios un Dios que te levanta, que te da fuerza, que te reanima en los momentos difíciles de la vida. Tú te sientes amado por Dios. Tú experimentas el amor de Dios en tu corazón, porque a la medida en que experimentamos el amor de Dios en nuestros corazones, sencillamente podemos amar a las otras personas, podemos perdonar a las otras personas, podemos ser misericordiosos con las otras personas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno del amor de Dios y porque Él nos amó primero. Y nos amó sencillamente para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Meditemos por unos momentos, queridos hermanos, ese sacrificio de Dios que lo hizo por mí, lo hizo por ti, para que nosotros vivamos verdaderamente en esa libertad de hijo de Dios. Así sea. Vamos a hacer la oración universal. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal
para bien de su santa Iglesia. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en mérito y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del pueblo santo. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y perdonando todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuente entre tus hijos adoptivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conserva a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unido a la integridad de la fe y los una el vínculo del amor.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad la súplica de tu Iglesia para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren a confesarte como único Dios, verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos. Mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda,
la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren, oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, de salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Se ora un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren. Escucha la súplica de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a entrar a la segunda parte de la celebración de este Viernes Santo, que es la oración de la Santa Cruz. La cruz está totalmente cubierta, la vamos a ir descubriendo de acuerdo a la fórmula. Y al final vamos a arrodillarnos y a contemplar este misterio de la muerte de Cristo.
Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Respondamos todo, vamos a adorarlo. Vamos a orarlo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vamos a adorarlo. Vamos a orarlo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vamos a adorarlo. Vamos a orarlo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vamos a adorarlo. Vamos a orarlo. Jerusalén, buscas a un hombre para matarlo. Él da la vida, visa a los ciegos, hace milagros. Sus palabras son espíritu de vida. El que le sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. El que le sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Lo acompañan leprosos, mendigos y sus 12 amigos. Lo buscaban más que un asesino en esa nación. Pero el día llegó y la hora de vencer la muerte. 300 denarios en plata y su amigo lo vende. 300 denarios en plata y su amigo lo vende. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. De Cristo está de matar y al pastor dispersar y al rebaño. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cayó un rostro en tierra en el huerto y gimió: estoy triste de muerte.
Su angustia era tal que sudaba sangre en su frente. Su angustia era tal que sudaba sangre en su frente. El gallo canta pero llora amargamente. Aquel infame le pesa en el alma, se ahorca en la fuente. El pueblo decía y gritaba, reos de muerte. El juez por medio a la gente lo entregó a la muerte. El juez por medio a la gente lo entregó a la gente. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Quinientos azotes brutales le dan y le dan sin piedad. Le coronan de espina, le dan bofetadas, se mofan de él. La cruz en sus hombros, espejo cabal de ese mundo tan cruel. Como perros rabiados acribillan su cuerpo, laceran su piel. Como perros con rabia acribillan su cuerpo, laceran su piel. Su madre sumida en la esquía, gemilo al verlo caer. Mujeres plañían su rostro y lloran y gritan piedad. También los faldicidosos llevan al mismo lugar. Simón que viene del campo, su cruz le ayuda a cargar. Simón que viene del campo, su cruz le ayuda a cargar. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotros hijos, porque en un futuro dirá, dichosa la que no parió hijos. Entonces dirán a los montes, caed sobre nosotras. Porque si al árbol verde lo tratan así, ¿qué será de los secos? Porque si al árbol verde lo tratan así, ¿qué será de los secos? Le gritan grotesco su velo, taladran sus pies. A diestra y siniestra también dos malhechores con él. Se repartieron sus ropas, echaron suerte en su vestido. Un letrero condena su pena, Jesús, el Rey de los judíos. Un letrero condena su pena, Jesús, el Rey de los judíos.
carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas. Si a otro salvó, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Bájate de la cruz, gritaban si tú eres el Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo aquel que confía en mí, nunca se perderá. Aunque el mundo entrara en tinieblas, mi madre os protegerá. Aunque el mundo entrara en tinieblas, mi madre os protegerá. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Mujer, ahí tienes a tus hijos. Hijos, ahí tienen a su madre. Jesucristo pide agua, le dan hiel con vinagre. Todo está consumado, es la hora nona en Jerusalén. Todo está consumado, es la hora nona en Jerusalén. Elohim, 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 lema sabachthani. Elohim, 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 lema sabachthani. El grito se oyó en el cielo y el velo del templo se rasgó. La tierra tembló, las tumbas se abrieron y el sol se oscureció. Las piedras golpeaban, el centurión lo glorificó. Las piedras se golpeaban y el centurión lo glorificó. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Padre, Padre mío,
En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Carga una cruz de iniquidad y en ella pesa el mundo. Vamos a entrar a la tercera parte de esta celebración del Viernes Santo, que es la Sagrada Comunión que hemos guardado del día siguiente. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuya el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Queridos hermanos, este es Jesús, el amigo fiel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Si hubieras estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubieras estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Pensándolo más bien, fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote aclamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí.
estaba allí. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. De pie, vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vamos siempre en tu servicio por la participación en esos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy a las 6 de la tarde tenemos el sermón de las 7 palabras. Mañana 11 de abril, sábado santo, a las 10 de la mañana, meditación mariana de los 7 dolores de la Virgen. A las 7 de la noche, solemne vigilia pascual, bendición del fuego y el agua. 12 de abril, domingo de resurrección, a las 11 de la mañana, Eucaristía solemne de resurrección. Vamos a colocar de rodilla para esta bendición especial hoy Viernes Santo. Es una oración, porque la idea es que nos retiremos al terminar la celebración, nos retiremos a nuestras casas en silencio. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo que se encuentra en sus hogares, en sus familias, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele un consuelo, auméntale la fe y reanímalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.